Bien, buenas noches para todos. Vamos a empezar con nuestra segunda clase. Vamos a desarrollar lo que es un texto. Bien, todo producto de un discurso es susceptible de ser texto, siempre que se cumplan ciertas condiciones, sobre todo la de ser una unidad de comunicación completa y coherente. La concepción del texto depende de la intención comunicativa. Así pues, un examen, un poema, un anuncio publicitario son ejemplos de la variedad de textos que pueden formar parte de nuestro análisis. Vamos a definir lo que es un texto. En verdad no existe una definición inequívoca del texto, pero es evidente que el texto posee un carácter programático, pues forma parte de un proceso comunicativo en el que adquiere su sentido. 2. Un carácter semántico. Lo caracteriza por tener un sentido y un significado global. Y también tenemos los de carácter sintáctico. Viene a ser la organización en su estructura interna, ya que los enunciados se relacionan en función de unas reglas. Bien, seguimos entonces con las unidades que configuran el texto. Viene a ser el párrafo o parágrafo. Es cada una de las unidades textuales en que subdivide el texto. Cada párrafo expresa una parte temática o subtema y el enunciado es un acto del habla. Normalmente un enunciado coincide con una oración, pero puede serlo una unidad menor, una o varias palabras, un adjetivo, un sustantivo, etcétera, etcétera, dependiendo del contexto. Bien, las unidades que lo conforman. El texto es el resultado de la actividad verbal concreta de un emisor que actúa con una intención comunicativa, es decir, explicar algo que le preocupa, convencer, informar, etc. Antes que nada, debemos distinguir entre texto oral y texto escrito. A pesar de todas las diferencias que hay entre ellos, a veces la frontera no es tan clara. Es decir, por ejemplo, en una conferencia predominan los rasgos lingüísticos de un texto escrito, pese a formularse oralmente. Por eso no existe una clasificación única y ninguna es más válida que la otra. Vamos a proponer 3 clasificaciones, entonces, dependiendo de los factores o criterios que tomamos como punto de partida. La tipología textual, clasificación temática, viene a ser el texto técnico-científico, los textos humanísticos, textos jurídico-administrativos, los textos periodísticos, los textos publicitarios y los textos literarios. Bien, los tipos de texto entonces viene a ser el narrativo, cuenta una historia. El texto descriptivo muestra cómo es una persona, objeto o un animal. El texto expositivo analiza y explica fenómenos o conceptos. Textos argumentativos pretende convencer dando razones. Y el texto dialogado presenta la conversación entre 2 o más personas. La clasificación basada en la intención comunicativa, análisis de recursos lingüísticos y formas textuales. El texto conversacional
expresa entonces emociones, preguntas, etc. El texto narrativo cuenta historias, sucesos, etc. El texto descriptivo pinta con palabras las cualidades de una persona, de animales o cosas. Bien, y así tenemos los textos argumentativos, instructivos y los textos poético-literario. Expresa la belleza a través de las palabras. Narrar consiste en contar un suceso, una historia. Por ejemplo, cuando le contamos a un amigo una película o lo que hicimos en este verano, elaboramos textos narrativos. El texto narrativo puede ser oral o escrito, según el canal, y ficticio o real, según la naturaleza del suceso contado. Bien, los textos narrativos entonces ficticios pueden ser orales o escritos. Orales vienen a ser los chistes, cuentos tradicionales, etc. Y los ficticios escritos vienen a ser los cuentos, las novelas. Los textos reales, orales, vienen a ser las anécdotas, las retransmisiones. Y los textos reales escritos vienen a ser las biografías, noticias periodísticas, etcétera, etcétera. Bien, entonces así estamos culminando nuestras clases del día de la fecha. Espero que les haya gustado, que hayan comprendido, y cualquier cosa, señores, yo voy a estar atento a cualquier preguntas. Me llaman, me envían mensajes para aclarar, y estamos siempre a las órdenes, queridos alumnos. Buenas noches y éxitos para todos.